Saludos a todos, aquí el sargento Alejandro de nuevo. Antes de mi intervención, les ruego por favor que escuchemos los siguientes audios. Pero ahí es donde viene el problema y se tiene que ir por partes. Yo ubico el asunto del capitán Malagón, lo ubico desde hace varios años. No porque yo tuviera algo que ver, ¿no? Pues simple y sencillamente porque dentro del mismo medio se conocen muchas cosas. Y a él lo acusaron de una supuesta infidelidad, de un homicidio, y terminó, él está por homicidio en la Ciudad de México sentenciado. Y el problema que hay con todo esto es que muchos medios van a tratar de utilizar la información que él dio para decir que es mentira, toda vez que él, en una historia de locos, cabrón, porque aparte fue una pinche historia de locos no creíble, el supuesto asesinato que este cabrón realiza. Luego, hay que tener precisión con los datos. Lo que pasó con el oficial mayor, recuerda que fue así, esa parte de la historia la sé porque este oficial mayor, cuando dejó de ser oficial mayor, fue a visitar a mi papá todavía vivía. Y le dijo, no, pues sabes qué, la verdad es que pinche Galván se pasó de listo conmigo. 15 días antes de que ordenaran mi retiro, me quitó de la plana mayor y yo me estoy yendo retirado única y exclusivamente como general de división. Tú sabes que si te vas retirado dentro de la plana mayor, pues obviamente tienes casi el triple de beneficios y cantidades de dinero. Y acuérdate que se manejó como que supuestamente, ¿se me explicó? A él lo habían asesinado porque no la hija del general no tuvo nada que ver con el homicidio. Esa parte sí la sé porque ellos sí me buscaron y sí checamos. Supuestamente es un amante que tenía el general que desde España fue quien contrató, vio, hizo y no sé qué más, que es a la que terminan trayendo a México para meter a la cárcel y curiosamente, igual por violaciones al debido proceso la dejan en libertad, cabrón. ¿Por qué? Porque pues, estos cabrones se han aprendido el caminito, que es lo que a mí me interesa y te voy a ser muy honesto. Porque de alguna forma, te lo digo porque yo ya tuve un choque, por así decirlo, entre lo que yo escribí de Aguajare y lo que empezaron a manejar de Aguajare. Pero como yo le tiro mierda a Cedillo, cabrón, le tiro mierda a toda esa bola de cabrones, a Cervantes, güey, le tiro mierda al Freddy Krueger, güey, le tiro mierda al mismo Galván, entonces como que están, cabrón, pues es que ambas para la 4T nos convienen, yo porque no he querido andar lambisconeándole ni madres, porque incluso a mí sí me han ofrecido hueso en la 4T, cabrón, pero eso de andar agachando la cabeza para todo no va conmigo, cabrón. Yo soy más de proyectos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el buen Omar, ¿no? El hijo de García Paniagua, me ofreció irme a trabajar con él y estábamos en pláticas con eso cuando sufrió lo del atentado. Y la verdad es que él es un tipo pues, que no es un santo, cabrón, pero tampoco es lo que dicen, que el narcotraficante y que la chingada. Y el problema, por ejemplo, con Anabel es, a mí por más que me digan lo que me digan, a Anabel la están utilizando para estar puteando a Calderón, cabrón, y a García Luna, que aparte no dice mentira en el hecho de que García Luna era un pinche delincuente. Pero la realidad de todo lo demás, cabrón, pues está cabrón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdate que hay pasquines que incluso se prestan, cabrón, para las mamadas de estos cabrones. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la información. Por eso me tardó yo tanto con el libro, para ser muy cuidadoso con la información y que no me quieran venir a decir que por un error que yo cometa, algún cabrón quiera salir a decir que no es cierto o desprestigiar o cualquier mamá, ¿no? Porque aparte yo sé que en la publicación me voy a jugar la vida, cabrón, porque hay varios de esos güeyes que siguen siendo muy poderosos. Pero aparte de lo que yo te decía, está bien, ¿no? De repente tirar un tuitazo, cosas de ese estilo. Pero ser muy claros, estos cabrones siguen siendo muy poderosos, son unos hijos de puta. Mira, más bien es la pinche justicia militar que por sus huevos no pueden reconocer al cabrón que cometieron un error, güey. Acuérdate que el capitán Pedro Maya es el que sale absuelto de todo este desmadre del general Martínez Perea. El problema que ha tenido mi general Perea, y con todo respeto, porque yo lo conozco muy bien, cabrón, tengo una gran relación de amistad con sus hijos, bueno, con su hijo y con sus hijas, cabrón, a él lo tengo en un cariño especial, pero es muy necio mi general. Mi general me buscó, por medio de un familiar que él tiene, que, trabajaba con un senador y que fue gobernador de Querétaro, la chingada. A mí me contratan como abogado. Llego y pues me doy cuenta que no tienen varo, güey, que están todos jodidos. Dije, bueno, vamos a ayudarlos, no hay ningún pedo. Todavía vivía mi papá.
Me dijo, ayúdalo, me puse a ayudarlo. Pero cuando yo le digo, mi general, tenemos que hacer esto, él fue muy pinche necio, cabrón. Y él hizo caso a otras indicaciones que yo le dije, por ahí no es, mi general, déjame yo hago el reconocimiento de inocencia. No me hizo caso, lo hizo nuestro amigo en común, Conrado, y yo no digo que el trabajo haya estado bien o mal hecho, simplemente no va de acuerdo a mi punto de vista. ¿Se me explicó? Y por ahí pues vino como que esa parte. Entonces me dijo, no, pues usted encárguese nada más de lo mediático. Le dije, mi general, pues no importa que yo le consiga todas las entrevistas del mundo y ya conocer su asunto, si la parte jurídica no la hacen de forma correcta. Pero bueno, fueron ahí muchos pinches agarrones y muy necios y todo. Con Berta, que tengo muy buena relación y que es muy, mi respeto. Si esa mujer hubiera sido hombre, yo creo que hubiera sido militar y sería general de división, cabrón. Tiene unos huevotes, yo creo que por eso no utiliza falda la buena Berta. Y su esposo Colín, que es muy mi cuate también, pero pues también pobre güey me dice, oye, cabrón, ya aplaca a tu amiga. Le digo, no, pues aplácala tú, que es tu mujer, cabrón. La verdad es que no se han dejado ayudar, cabrón, en ese sentido, güey. Ve la diferencia, tú vas a ver con el general Aviña cómo vamos a poder conseguir ciertas cosas, porque ahí sí se dejan asesorar, güey, respecto a las cosas como se tienen que llevar a cabo, güey. Pero es la justicia militar como tal, porque aparte ellos creen que el dinero, cabrón, es de ellos, porque todo ese dinero se lo chingan, cabrón. Entonces ya es como que el protegerse la espalda a todos, esa puta famosa cofradía del poder donde todos se tienen que proteger y cuidar la espalda, cabrón. Que ellos se autodenominan el sindicato. Saludos a todos, camaradas. Antes de explicar los audios que anteceden esta voz, quiero dar lectura al artículo 44 del Reglamento General de Deberes Militares, que a la letra dice: el honor de las familias debe merecer el más profundo respeto para los militares, quienes están obligados a respetarlas, tanto como quisieran que se les respetara la propia. Si es falta grave de moral y de honradez atentar contra las familias de los civiles, mayor gravedad reviste cuando se trate de la de un compañero, teniendo los agravantes de la falta de consideración si se trata de un superior, y las de cobardía y bajeza si se trata de la de un inferior. Esto por un lado. Quiero también comentarles, hacerles recordatorio de una parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En el artículo 5, en su fracción 11ª, nos define la misoginia como el odio a la mujer, entre otras cosas. Y el artículo 6, en la fracción 1, nos habla de las comparaciones destructivas. ¿Sí? Esto es expresarse de alguna forma muy insultante, muy prepotente, muy altanera, muy prosaica contra una mujer. Por muy amigo que uno sea de una mujer, no tenemos derecho para vertir lo que escuchamos en el audio pasado, ¿verdad? En el audio pasado, pues escuchamos la voz de César Gutiérrez Priego expresándose mal de una mujer. ¿Sí? César Gutiérrez sabe a quién se refiere y ya lo escucharon de su propia voz, así que no tiene caso estar explicando el audio. También acabamos de oír cómo César Gutiérrez confiesa en ese audio que el caso del capitán segundo de infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón ya lo conocía desde hace muchos años. Tan es así que menciona al general Jorge Juárez Loera, que fue asesinado en el año 2011 y que en su momento fue el oficial mayor de la Sedena cuando el capitán Malagón fue torturado y fabricado como delincuente por órdenes de Javier Lozano Alarcón, torturado por el capitán segundo de infantería Juan Sánchez Galeana y los tenientes Raúl Trejo Sánchez, Gilberto Francisco Uscanga e Ignacio Silva García, no con el fin de procesar a un
imputado por algún delito, no, no. El hecho de haber torturado y encarcelado en una prisión civil al capitán Malagón fue por un simple objetivo: salvaguardar el prestigio de Javier Lozano Alarcón, el entonces secretario del Trabajo del ebrio y genocida Felipe Calderón. El caso del capitán Malagón fue en el año 2010. César Gutiérrez confiesa que el caso lo conoció de la mano del asesinato del general Juárez Loera. ¿Por qué lo comento? Porque César Gutiérrez en sus ataques me comentaba que el caso del capitán pues nunca lo había conocido, y que yo con mis comentarios, con mis videos y con mis señalamientos, pues ya no lo dejé acercarse al capitán como si yo tuviera contacto con él. Por cierto, ¿verdad? O sea. Y sin embargo, él dice que el caso no lo conocía, que apenas se dio cuenta, pero con el audio que acabamos de escuchar, él confesó que el caso ya lo conocía desde antes y se expresó como un caso de locos. Hasta ahí el tema de los audios que escuchamos. Ahora, respecto al capitán Malagón y en relación a lo que el señor César intentó hacer de pararse el cuello con sus 233 procesados y sentenciados de la prisión militar. Hablamos de desertores, de insubordinados, de desobedientes, de abusadores de la autoridad, etc. Gentes que César Gutiérrez pretende convertir, y ya lo comenté en el podcast pasado. Él pretende convertir a un desertor en un preso político y de conciencia, en una víctima del Estado. Pero el caso del capitán Malagón no lo quiere ver ni oír. ¿Por qué? Porque estamos ciertos, y de conformidad a las investigaciones que yo en mi persona he realizado, y en virtud también de las investigaciones que el medio Los Ángeles Press y Guadalupe Lizárraga han investigado respecto al capitán Malagón, se arroja que esto es un asunto político. Al capitán Malagón, la prensa oficial y la supuestamente independiente lo tenían como muerto. ¿Qué pasó en este caso? El capitán Malagón Rendón trabajaba en la Oficialía Mayor, pertenecía a la Oficialía Mayor, y él brindaba la seguridad en el cuartel general del Ejército, la Sedena. Él detectó muchas fugas de información que cometían generales, jefes y oficiales diplomados de Estado Mayor pertenecientes al Estado Mayor de la Secretaría en sus diferentes secciones. Y la misión del capitán era evitar que de la Secretaría salieran informaciones sensibles, como por ejemplo despliegues operativos de las tropas que en ese momento se encontraban operando en ciertas coordenadas del territorio nacional, ¿no? Y esa información, pues, militares traidores a la patria, como las personas que el capitán detectó con esta fuga, vendían dicha información al enemigo, a la delincuencia organizada. ¿Para qué? Para que los delincuentes o bien se protegieran de estos militares que ya andaban por su zona, o bien para emboscarlos y agarrarlos a traición, gracias a esa información que ilegalmente sacaban estos traidores con uniforme a la patria. Como el capitán Malagón empezó a detectar muchas cosas así, pues fue hostigado, fue acosado, lo estuvieron molestando mucho. El único hombre que le creyó fue su jefe, el general de división diplomado Estado Mayor Jorge Juárez Loera. Y un día, el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, Carlos Antonio Alemán Pérez, que ostentaba el grado de capitán segundo de infantería, y que también trabajaba para otro exmilitar de nombre Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, que era el jefe de seguridad del Chapo Guzmán. Alemán Pérez se acerca a diferentes instalaciones y dependencias del ejército para reclutar militares
y ponerlos al servicio de la delincuencia a la que él servía. Trataron de cooptar al capitán Malagón, este no se dejó. El capitán Malagón rehuía sus ofrecimientos y es más, daba parte al respecto. Un día el capitán alemán, el tipo Alemán Pérez, le llama al capitán Malagón para que lo vaya a ver, amagándolo con que su familia está en peligro. O sea, le dijo que su familia estaba en peligro y que era necesario que fuera. Por ello el capitán fue. La idea del capitán alemán era levantar al capitán Malagón para presentárselo a su jefe, Manuel Alejandro Aponte Gómez, y ponerlo a trabajar para ellos, o en caso de negarse, matarlo. Obviamente el capitán Malagón sabía esa intención y sabía perfectamente que si llegaba a ese destino era para matarlo, porque el capitán no se iba a prestar para decir que sí. Por ello, el capitán Malagón se defendió, forcejearon los dos, y en la pelea resultó muerto el delincuente Alemán Pérez, reclutador del narcotráfico, trabajando como escolta para otro narcotraficante llamado Javier Lozano Alarcón. El capitán Malagón se fue a entregar, se presentó a su dependencia y no fue detenido en Tamaulipas o en diferentes zonas que los medios oficialistas dijeron que había sido arrestado en otra plaza diferente a la Ciudad de México. No, el capitán se entregó a la oficialía mayor, le dio parte al general Juárez Loera. Los judiciales militares llegaron para procesarlo, pero en vez de procesarlo lo torturaron para ver qué tanto más sabía y lo mandaron a la cárcel civil para salvar el prestigio de Lozano Alarcón. Y el capitán no se fue solo a la cárcel, se fue con una cabo escribiente llamada Ruth Cruz Blancarte. A ella la metieron a la cárcel, ¿por qué? Porque el capitán Malagón, cuando iba a ver a este alemán, llevó 2 testigos, entre ellas a la cabo, Ruth, y a otro. Y ahí es donde quiero recordarles, señores, que este es el motivo del podcast que estoy haciendo ahorita. Les prometí darles el nombre de una persona clave. Jesús Ismael Rangel Vera, cabo de infantería de Fuerzas Especiales. Pues ellos fueron los 2 testigos que el capitán Malagón agarró para esa incursión para ver al capitán Alemán Pérez. El lugar donde fueron citados fue en el Sope, allí en la segunda sección de Chapultepec, ahí cerca del restaurante del Lago. Nada más que ya una vez que el capitán se defendió y salió abatido el delincuente Alemán Pérez, los judiciales militares, por órdenes de Lozano Alarcón, Luis Arturo Olivercén y toda la cúpula de narcomilitares encabezadas por Tomás Ángeles de Guajaré, que en cuanto la cúpula de narcomilitares detecta algún peligro para sus intereses, proceden de esta forma: desacreditar al capitán Malagón por haber sido el que denunció a estos delincuentes, por haberse negado a ser levantado por un delincuente y reclutado a la fuerza. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces, en junio de 2010? Pues al capitán y a la cabo los torturan brutalmente durante 3 días, los encarcelan en una prisión civil y el 12 de junio de 2010, de la pluma de Antonio Nieto, en el periódico Reforma, por cierto, periódico que, por cierto, 2 cosas, tiene señalamientos de ser el lavador de dinero del cártel de Sinaloa, y segunda, es el periódico que ha estado hostigando no solamente a la persona de López Obrador, sino a su actual presidencia. Y el diario Reforma pues ha servido para el delincuente y ebrio genocida Calderón para lavar su imagen y lavar la imagen de sus allegados.
Y en este caso, Reforma limpió la imagen de Javier Alarcón Lozano. Reforma, en ese artículo de esa fecha, bajo la pluma de Antonio Nieto, pues nos cuenta un asunto de faldas, que el capitán y la cabo mataron al capitán alemán por un asunto de faldas. Y lo que me da risa es de que el artículo se refiere al capitán Malagón como cabo segundo. O sea, cabo segundo. Ese grado de cabo segundo no existe. Hay el grado de cabo, pero es cabo a secas nada más. No hay cabo segundo ahí. O sea, para que vean la rapidez y la premura con la que tuvieron que fabricar esta falacia del asunto de faldas. Durante su proceso, el capitán Malagón ofreció pruebas, ofreció reconstrucción de hechos, ofreció muchos medios de prueba que los jueces que actuaron bajo consigna de los dos últimos sexenios, el de Peña Nieto y el de Calderón, no tomaron en cuenta. Y quiero definir lo siguiente. Una cosa es que el juez no toma en cuenta ningún elemento de prueba, y otra cosa es que el juez desecha los elementos de prueba. ¿Cuál es una cosa y cuál es la otra? Cuando un juez desecha un medio de prueba es porque esa prueba no es válida, simplemente no está bien formulada, no está bien hecha. Pero ¿qué pasa ahí? Que el juez toma en cuenta esos elementos de prueba y dice, a ver, vamos a ver qué es lo que hay. Esto es esto, así, así, asado. Ok, esto se acepta como prueba, esto no, se desecha. Esto sí, esto no. Ahí el juez está desechando una batería de pruebas que le presentaron, ¿sí? Pero en el caso del capitán no fue así. El juez, ¿qué hizo? Tenemos pruebas, qué bueno, muy bien, ahí guárdenlas. No las tomó en cuenta, jamás. Tenemos reconstrucción de hechos, qué bueno, mucho gusto, ahí guárdenlas, gracias. No las tomó en cuenta. Tenemos examen médico, muy bien, qué bueno, hay que se queden, gracias. Nunca las valoró, nunca las agarró, no las tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque ya había consigna del gobierno de Felipe Calderón y se continuó en el sexenio de Peña Nieto. Y qué chistoso, ¿no? Que últimamente, ahorita saliendo el tema de Salvador Cienfuegos, pues tenemos que los jueces, la justicia mexicana y la clase política mexicana, pues le están otorgando todas las garantías habidas y por haber en el derecho a Salvador Cienfuegos Cepeda, que le fueron negadas hasta la fecha al capitán Malagón y a la cabo Ruth. Ahora, ¿por qué nada más están estos dos en la cárcel si había otro testigo por ahí llamado Jesús Ismael Rangel Vera? Porque volvemos al podcast de último, el que hice sobre César Gutiérrez y sus defendidos. Pues da la casualidad de que este cabo del GAFE, infantería del GAFE, fue uno de sus clientes de César Gutiérrez. Jesús Ismael fue acusado en el año 2000, junto con otros, por la tortura, el secuestro y desaparición forzada de varias personas. Lo voy a decir así escuetamente, ¿sí? Rápidamente. El señor cumplió 10 años en la prisión, le habían echado más años, porque el delito de secuestro, torturas y desaparición forzada no se castiga con 10 años, se castiga con más. Pero don César Gutiérrez le fabricó una serie de protocolos para acreditar tortura, y con ese hecho de acreditar la tortura, decirle a la autoridad, no se respetó el debido proceso, y por ello salió a la calle. Por cierto, al capitán Malagón lo torturaron, y no le han querido hacer valer lo de la tortura. Y eso, por el simple hecho de la tortura, el capitán Malagón debió haber salido desde hace muchos años. Pero miren, qué curioso que el verdadero hombre que denunció a delincuentes lo tengan hasta la fecha preso.
lo tengan negado de todos los beneficios legales y que su caso sea por consigna hasta la fecha. Y qué curioso que en el año 2010, un asqueroso y repugnante cabo que asesinó, torturó y desapareció a muchas personas en el año 2000, lo hayan sacado por un tecnicismo legal bajo la pluma de César Gutiérrez Priego. ¿Y qué fue lo que pasó con el cabo? En el caso del capitán, pues que los judiciales que acabo de mencionar, el capitán Juan Sánchez Galeana y los demás tenientes, Raúl Trejo Sánchez, Gilberto Francisco Uscanga, Ignacio Silva García, le propusieron un trato al cabo que atestiguara en contra del capitán y él la libraba. Y así fue. ¿Cuál fue el argumento del cabito para zafarse de la prisión? Fácil. Decir la siguiente falacia: que él fue vencido en combate por un cabo oficinista. Tomar en cuenta que el cabo Jesús Ismael es un hombre de 80 kilos de peso, es un hombre fuerte, es un hombre entrenado en fuerzas especiales, o sea, es muy destacado en el ejército por su calidad de élite. Y nos cuenta que fue vencido por una mujer de apenas 40 kilos de peso. Por favor, o sea, y eso se lo tomaron en cuenta y lo exculparon. ¿Cuál fue el premio para este asqueroso? Ser el ordenanza o el boleador de las botas del entonces general, jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de división, diplomado Estado Mayor, Carlos Augusto Gaitán Ochoa. Exacto, el general golpista que quiere derrocar a López Obrador hoy en día. Pues ese es el tipo de gente que están afuera gracias a la pluma de César Gutiérrez. Y personas como el capitán Malagón o la Cabo Roth están hundidos. ¿Por qué? Porque estorban a la cofradía de narcomilitares que encabeza Enrique Cervantes y defiende Tomás Ángeles de Aguajare. Esto fue por un lado. Vamos a comentar lo siguiente. Hace poquito en Twitter bauticé a 4 personas como los 4 mosqueteros de la red de narcomilitares. Por un lado tenemos a Tomás Ángeles de Aguajare como un narcotraficante con uniforme que está bajo el mando de Enrique Cervantes Aguirre. De Aguajare es el que mandaba asesinar, encarcelar, desaparecer, denostar o defenestar, como en mi caso, o cooptar, como a César Gutiérrez, a quienes se interponen en sus traiciones a la patria. Javier Lozano Alarcón es un narcopolítico bajo el mando del Borolas. Su escolta, Carlos Antonio Alemán Pérez y Lozano Alarcón, trabajaron como reclutadores del narco para reclutar militares e intentaron eliminar al capitán Malagón. El tercer mosquetero, César Gutiérrez Priego, torturado por de Aguajare en 1997 y ahora colaborador de su torturador, dejó morir a su padre, el general Gutiérrez Rebollo, con la mancha de la traición que le impusieron Cervantes y de Aguajare. César nunca denunció formalmente, ni procedió, ni luchó por ver en la cárcel a su torturador, Tomás Ángeles de Aguajare. Al contrario, César Gutiérrez nos está silenciando a quienes estamos denunciando a Tomás Ángeles de Aguajare. Qué curioso, ¿no? Y el último mosquetero, don Vicente Serrano, un supuesto obradorista que le da voz a los cuates. Solamente es aplaudidor a modo, pero ¿qué creen? Su héroe es Tomás Ángeles de Aguajare, el torturador de su gran cuatacho César Gutiérrez. O sea, Vicente Serrano es amiguísimo de César Gutiérrez, pero al mismo tiempo idolatra a Tomás Ángeles de Aguajare. O sea, Vicente Serrano admira al torturador de su cuate César. Esto es increíble, pero cierto. Y por cierto también, Vicente Serrano entrevista muy seguido a César Gutiérrez, pero nunca tocan los dos a Tomás Ángeles de Aguajare.
Y eso que César se ha quejado y ha acusado que Daguajare lo torturó en el 97 a sus 20 años. Pues estos son los 4 mosqueteros de la red de narcomilitares. En el caso de Serrano, tenemos cómo fue que el contacto, la familiar del capitán Malagón, se acerca a diferentes medios para darle voz a su familiar, para que el caso del capitán se sepa. Se acercó primero a Jorge Carrasco de Proceso. Este señor hizo la entrevista, pero nunca la sacó. ¿Por qué? Porque él argumenta que es consigna de seguridad nacional. Pensando uno que hay libertad de expresión, resulta ser que puede más la consigna que dar voz a la gente que está fabricada como delincuentes. Pero bueno, eso ya fue cosa de Javier Serrano. Luego siguió Anabel Hernández. Anabel Hernández pues no pudo, argumentando que ella vive en Italia, pero pues vuelvo a lo mismo. Tenemos los medios de tecnología como para hacer enlaces a distancia, no sé, hacerle llegar información a esta señora para que lo publique, pero pues la señora no quiere, por algo. Y ese por algo es que esta señora siempre ha defendido a Javier Lozano Alarcón y sabe perfectamente que reconocer la inocencia del capitán Malagón implica demostrar la calidad de narcotraficante y delincuente que es Javier Lozano Alarcón. Y por último, la familiar del capitán se acercó a la octava. En ese entonces todavía Vicente Serrano estaba en la octava. Vicente Serrano la extorsionó con 10,000 pesos. Órale, te cobro 10,000 pesos a cambio de darles voz. Pues ese dinero no lo tienen. Y obviamente pues no aceptaron, porque ¿cómo es posible que a don César Gutiérrez no le cobren ni un centavo para decir sus cosas elitistas del ejército, darse baños de pureza de que él es el defensor de los guachos y pero para darle voz a una persona que está siendo fabricada como delincuente y que es víctima del Estado y que fue víctima de torturas, son 10,000 pesitos, si no, pues ahí vete a otro lado. Y eso está documentado, o sea, el contacto del capitán lo documentó, y Los Ángeles Press, este medio de Guadalupe Lizárraga, mostró los elementos que la familiar del capitán aportó como prueba. ¿Cuál fue la respuesta de Vicente Serrano? Agredir a Guadalupe Lizárraga. Agredirla, intimidarla, insultarla, vejarla, humillarla. En lugar de decir, esto no es cierto por esto, por esto y por esto. Están equivocadas por esto y por esto y por esto. Están mintiendo por esto, por esto y por esto. No, se dedicó a insultar y a insultar. ¿Sí? Lejos de mostrar un elemento de prueba que demostrara que la familiar del capitán estuviera equivocada, se dedicó a atacar a Guadalupe Lizárraga, que le dio voz a la familiar del capitán, sin aportar obviamente ninguna prueba. O sea, esa es la situación que he querido comentarles para que ustedes analicen cómo son las cosas. Ahora bien, respecto a las torturas del joven César, hubo una entrevista el 29 de mayo de 2012 con Carmen Aristegui en MBS Matutino, primera emisión. Esto lo vi yo en el canal 52. Fue un viernes. Fue en la época en que Tomás Ángeles de Aguajar estaba arraigado, estaba preso en el sexenio de Calderón. César Gutiérrez Priego y su mamá Lili Ester Priego estuvieron con Aristegui acusando a Tomás Ángeles de Aguajare de haber denostado a su papá, el general Rebollo. La señora Lilia Ester Priego mostró 4 puntos al respecto de cómo fue su esposo vinculado con el narcotráfico de manera ilegal. Ella explicó esto y César Gutiérrez nos narró
cómo fue torturado y qué fue lo que le dijo Tomás Ángeles de Aguajare. ¿Por qué comento esto? Porque en estos días me di a la tarea de buscar los videos o la versión escrita, ¿no? Tanto en YouTube ya no está el video de esa entrevista del 29 de mayo de 2012. Tampoco está en el portal de Aristegui Noticias, en la página de Aristegui Noticias. Vi una entrevista que le hicieron a Mariana Ángeles, a la hija del general Tomás Ángeles de Aguajare, donde ella defiende a su papá. Y en el cuerpo del texto de esa entrevista, pues nos mandan a varios links. Y uno de los links de referencia es esta entrevista del 29 de mayo, porque dice ahí, recordar que la señora Lili Ester Priego y su hijo César Gutiérrez Priego se presentaron en entrevista con Aristegui el 29 de mayo de este mes. Les digo, el 29 de este mes. Y ese párrafo, ese parrafito está subtitulado, está remarcado como link, ¿ok? Cuando tú das clic en ese link, te aparece, oh sorpresa, no aparece la entrevista, no aparece nada. No hay nada. Muy curioso, ¿no? Afortunadamente, la revista Reporte Índigo contiene la versión escrita de la entrevista, la pueden consultar. Pueden consultarla en Reporte Índigo. Fecha 29 de mayo de 2012, viernes. César Gutiérrez Priego y su mamá Lili Ester Priego. ¿Por qué anda quitando o mandando quitar estas evidencias, don César? Pues justamente porque ya está defendiendo a Tomás Ángeles de Aguajare, ¿sí? Cuando me agredió por Twitter, empezó a decir que yo estoy ardido con el general de Aguajare por lo que me hizo. Obviamente le contesté, pues sí, estoy dolido, estoy lastimado porque lo que me hizo fue indebido, fue injusto y obviamente tengo que luchar por mi honor, porque no me voy a dejar pisotear por un delincuente que a todas luces es un traidor a la patria, ¿sí? Y que lo que me hizo a mí Tomás Ángeles de Aguajare no es nada a lo que le hizo a César. O sea, le dije, lo que me hizo a mí no es nada de lo que a ti te hizo, César. Y yo no veo que tú, César, con el poder que tienes, con media prensa atrás de ti, a tu servicio y disposición, yo no he visto que hundas a Tomás Ángeles de Aguajare solamente por el delito de tortura. Y ese cargo le acarrearía muchos años en la prisión. Pero tú lo estás defendiendo. O sea, compañeros, en los hechos reales, César Gutiérrez defiende a su torturador. Y a los que denunciamos a de Aguajare por lo que es un traidor a la patria y un narcotraficante con uniforme, César Gutiérrez nos manda bots como Jesús Ismael, alias el Marín Mexicano, a intentar callarnos la boca. En la discusión que tuve con César Gutiérrez se descaró y fue él el que me mandó silenciar. ¿Por qué? Porque las mismas palabras que usaba el Marín Mexicano para denostarme, las usó César. César Gutiérrez dice que yo soy un drogadicto. César Gutiérrez me tacha de desertor. César Gutiérrez me tacha de esquizofrénico, ¿no? Y lo mismo me decía el Marín Mexicano, cuyo nombre es Jesús Ismael Rangel Vera, para intentar denostarme. Cuando César reprodujo lo mismo que dijo el Marín con sus palabras, o sea, César, ahí me di cuenta que era él el que trataba de callarme para ya no tocar a su torturador Tomás Ángeles de Aguajare. Yo no sé, a lo mejor yo estoy equivocado y mi lucha contra este delincuente con uniforme no esté bien, no lo sé. Por eso es que quiero hacer una pregunta a ustedes. Si les pregunto, si ustedes fueran torturados por una persona y con el tiempo ustedes se convierten en abogados, obtienen poder, dinero, renombre en su carrera como abogados, prestigio, abolengo,
tienen los medios de comunicación a su disposición. ¿Qué harían con su torturador en la primera oportunidad que tuvieran para combatirlo? Pregunto, ¿lo combatirían, lo hundirían en prisión como merece o lo defenderían? Yo, compañeros, yo opté por la última. Digo, por la opción de combatirlo, de derrotarlo. César Gutiérrez se inclinó por la última, defenderlo. ¿Sí? Yo lo estoy combatiendo como puedo. Y quiero mencionarles una cosa muy curiosa. Tan es así que lo he estado combatiendo que don Tomás Ángeles de Aguajare no ha dicho nada. De Aguajare se dio baños de pureza en el documental La Guerra Híbrida, ya se los comenté, haciéndose a querer pasar como el buenito, el sufridito, victimita de Felipe Calderón. Y lo que más risa me dio fue lo que dijo, que en el año 2007 le informó a Calderón por escrito, ojo, por escrito, que Calderón andaba en malos pasos. Pero ahí como de Aguajare se dio cuenta que también el presidente andaba en malos pasos, pues ya no supo qué hacer, pero denunció, o sea, él hizo su chamba al denunciar a malos, ¿ok? Bueno, primera, de Aguajare argumenta haber hecho un informe por escrito. El señor es diplomado de Estado Mayor. Los diplomados de Estado Mayor son muy estrictos y muy cuidadosos con los papeles. Si realmente esto fuera cierto, Tomás Ángeles de Aguajare hubiera mostrado en ese documental, o en las redes, o en diferentes medios, el acuse de recibo del informe que le mandó supuestamente a Calderón, donde le daba el chisme de que Genaro García Luna estaba en malos pasos. Toda la gente, incluidos el aplaudidor Vicente Serrano, dicen: ¡ay, Tomás Ángeles de Aguajare es un héroe! Vamos a proponerlo para la medalla Belisario Domínguez. Y Vicente Serrano dice: véanle en la cara al pobrecito de Aguajare, sus ojos cómo expresan dolor y sentimiento ante la traición de Felipe Calderón y Genaro García Luna. No, señores, esas son jaladas, eso es mentira. Les voy a recordar por qué. Tomás Ángeles de Aguajare fue subsecretario de la Sedena en 2006 hasta 2008. Si no mal recuerdo, hasta febrero de 2008, que fue su edad límite. ¿Sí? Y el mismo Tomás Ángeles de Aguajare nos comenta en una entrevista que dio en las épocas en que fue arraigado, entambado, vamos. Él nos comentó que se fue de retiro unos mesecitos más todavía después de esa fecha. Unos 4 o 5 meses más después. O sea, no se fue en el mero momento en que cumplió la edad límite, como debía haberse ido. ¿Sí? A los 65 años, un general de división debe retirarse por edad límite. ¿Sí? Tomás Ángeles de Aguajare dijo que se fue por retiro forzoso, o sea, que se fue anticipadamente del ejército por retiro. Y eso es mentira. O sea, lo que dijo con la guerra híbrida fue: me fui anticipadamente de retiro. Pero cuando estuvo encarcelado dijo: no, yo me fui tiempo después de mi edad límite. ¿A cuál Tomás Ángeles de Aguajare le vamos a creer? ¿Ok? Esta es una. Otra. Tomás Ángeles de Aguajare, después de ser subsecretario y pasar al retiro en el ejército, Calderón lo pasa a la Policía Federal como agregado en Berlín, Alemania, con el grado de comisario general, el equivalente a su grado en el ejército, general de división, ¿ok? Y lo pone bajo el mando de Genaro García Luna. Desde el 2008 hasta el 9 de mayo de 2012, Tomás Ángeles de Aguajare fue subalterno de Genaro García Luna. Eso ya se los comenté. Con esto quiero comentarles, bueno, si realmente Tomás Ángeles de Aguajare fue el buenito y el héroecito que todo el mundo quiere tener, ¿dónde estuvo su protesta o su renuncia por dignidad? Porque debió haber renunciado en ese pinche régimen,
¿Dónde estuvo él cuando un grupo de soldados violó y mató a Ernestina Asensio? Cuando un grupo de soldados violaron a unas muchachas en Ciudad Juárez, en un retén. ¿Dónde estuvo cuando el ejército mató a sangre fría a 2 muchachos en el TEC de Monterrey? Hablando del sexenio panista. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde hubo una protesta enérgica contra Calderón en aquel entonces? Su arresto fue el 15 de mayo de 2012, derivado a que Daguajare, sabiendo que Peña Nieto iba a ser el ganador en las elecciones presidenciales, se regresó al PRI. Ese fue el verdadero motivo de su detención, la traición que hizo al PAN. Cuando fue liberado por Peña Nieto, siendo ya presidente, se le asignó como asesor de Salvador Cienfuegos Cepeda. Todo el sexenio pasado estuvo calladito, comiendo su huesito. Ahora bien, cuando Genaro García Luna cae a prisión en Estados Unidos, Tomás Ángeles Daguajare empieza a darse baños de pureza en la guerra híbrida, argumentando una mentira de lo de 2007 y el informe de hacia Calderón. Falacias que yo ya desenmascaré, compañeros. Falacias que espero ustedes analicen y cotejen y concatenen, pongan en la balanza y vean quién es el monstruo y el cínico y el traidor y quiénes estamos diciendo la verdad. Y también para que sopesen en su balanza, en su conciencia, el hecho de que César Gutiérrez Priego solamente usa a procesados militares para convertir a verdaderas lacras, porque no estoy diciendo que todos los que están en la prisión militar sean lacras, o sea, hay mucha gente que está ahí por circunstancias, por tonta, porque lo fabricaron, sí, pero el problema es de que César Gutiérrez tiene 233 casos seleccionados por él mismo, ¿sí? Y conociendo a César Gutiérrez de selectivo, de cooptador y de colaboracionista de la cúpula de la cofradía de narcomilitares como Daguajare, su torturador, y Enrique Cervantes, carcelero de su padre, nos hace pensar que solamente está reivindicando verdaderas lacras y dejando a los inocentes en la cárcel a que se pudran. Como el caso que les conté de Jesús Ismael Rangel Vera, un delincuente, una lacra, un torturador, que al final dio falso testimonio para que un militar de honor como el capitán Malagón fuera torturado y echado a la calle en una prisión civil. Torturado y encarcelado bajo consigna política hasta la fecha. A eso quiero que se pongan a analizar las intenciones de César Gutiérrez, la forma en cómo él está colaborando para esa cofradía de narcomilitares que quieren a un capitán Malagón callado o muerto para que ellos sigan traicionando la patria. Y César Gutiérrez encargándose en forma personal de quererme callar a mí. Y lo más cobarde, que me echa a andar a mujeres para defenderse. Es lo más cobarde. Por el momento es cuanto. Nos vemos en el siguiente podcast. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.